Vimos esto en la clase pasada. Vimos cómo se trataba ese problema, pero me quiero quedar en algo que seguramente ustedes lo conocían desde antes, que es esta figura de aquí. ¿Sí? No se enfoca, joder. No, que no lo veo, te voy a rayar. Entonces, en realidad lo que nosotros vimos es que en una misma columna, dependiendo de las condiciones de borde, hay un factor que se llama coeficiente no efectiva, que va a hacer que una columna resista más o menos. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, entonces la carga crítica es algo como pi al cuadrado por E por I por K por algo así, ¿verdad? Entonces, dependiendo del K, la resistencia va a ser mayor o menor. Entonces, por ejemplo, si es que yo tomo este K menor, ¿cierto? Mientras más chico este número, mayor carga va a resistir la columna, ¿verdad? Entonces, mientras más rígidos sean los apoyos, entonces menor longitud de pandeo efectiva. Eso básicamente. Entonces, la longitud de pandeo de este caso es la mitad que la del caso clásico. Si hay un 0,5, un factor de 0,5. Entonces la longitud es como que se acorta la mitad. Entonces, dependiendo de las condiciones de borde, si es que los extremos, por ejemplo, se pueden desplazar o no hacia la derecha, este K va a ser distinto. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es vamos a buscar una metodología para determinar cuánto es el K de cualquier configuración, de cualquier columna que esté presente en un marco. ¿Ya? Porque estas son condiciones ideales. Las condiciones prácticas son distintas. Entonces tenemos que saber cómo se determina este valor K para cualquier columna, de cualquier marco. Con sin desplazamiento, con distintas condiciones de apoyo, con distintas vigas, etc. Hay una pregunta, ¿verdad? Ese sí, un pie cuadrado. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de las condiciones de borde, va a cambiar la resistencia. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces, quería recordar esto que está aquí para... ¿Sí? Esta fórmula tengo anotada como P crítico. Sí, P crítico es la fórmula de la carga de pandeo. Usa una P factor 6, pero el problema. Entonces, hoy día lo que vamos a resolver es este problema. ¿Ya? Y este problema nos va a dar muchas luces de cómo resolver cualquier problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una columna que aquí tiene una rótula. Si las funciones de borde aquí las conocemos, pero aquí en realidad la pregunta es: ¿esta viga produce un empotramiento en esta columna o produce un apoyo? Entonces la pregunta va a ser depende. Depende de qué tan rígida es esta viga. Imagínense que la viga esta es gigante. Entonces, si es que la rigidez de esta viga es mucho más grande que la de la columna, entonces esto va a ser algo como eso, ¿verdad? Va a ser muy difícil que gire. Ahora, supongamos que esta viga en realidad es un cable o es un puntal. Si esto es muy delgadito, entonces ¿esto qué va a hacer? Un apoyo. ¿Sí? Va a ser así. ¿Sí? Entonces, en realidad, tenemos que ver esta configuración, ¿qué representa? ¿O un apoyo? ¿O un empotramiento? ¿O una cosa intermedia? Eso es lo que tenemos que resolver hoy día. ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos, a lo que queremos llegar? Entonces, la pregunta es: esto que está aquí, ¿es eso? ¿O es eso? Esa es la pregunta. Cuando estamos aquí, el K era 0.7. Cuando estamos aquí, ¿cuánto valía el K? Vale 1. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta de hoy. ¿Ya? Y vamos a obtener una respuesta que ojalá le haga un poco de sentido. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Se resuelven analizando la ecuación general de pandeo. Y después tenemos que ver las condiciones de borde. Aquí las condiciones de borde son un poco más difíciles.
Aquí abajo son clásicas, pero aquí es un poco más complejo. Y vamos a llegar a una relación, digamos, entre las incógnitas que nos va a dar la respuesta del problema. Entonces vamos a ocupar, entonces la vamos a llamar columna apoyada con restricción elástica. Entonces, ¿por qué columna apoyada? Porque abajo hay un apoyo fijo. Restricción elástica, porque en realidad esto puede girar, pero si gira, tiene que hacer un momento en la viga. Entonces, hay una restricción. ¿Ese BPT está o no? Porque la ecuación está ahí, está la. Sí. Está. Entonces, vamos a resolver esto. ¿La estrategia cuál era? Ver las condiciones de borde, ¿verdad? De la columna. ¿Te acuerdas las condiciones de borde que hacía esto? Es que ahí es cero, porque claro, ahí no hay. Ahí es cero porque no hay movimiento, No ¿verdad? hay movimiento. Y además aquí hay una rótula, ¿cierto? ¿Qué implica que hay una rótula? El momento es cero, ¿verdad? Entonces aquí en este punto hay dos condiciones de borde. Desplazamiento igual a cero y momento igual a cero. Entonces, ¿por qué hay momento igual a cero? Porque las rótulas no cambian el momento, ¿verdad? Entonces vamos a usar la primera razón. Esta ecuación lo que nos da es la deformada, ¿verdad? Esta ecuación nos da el giro y esta ecuación nos da la curvatura. ¿Ya? La curvatura multiplicada por la región textural, que es la elasticidad, y la inercia, nos da el momento. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar las condiciones de borde. Lo dejó subiendo el PPT. Lo dejó subiendo el PPT. Yo no lo subí y no tengo internet. Por esta justo dice que no lo subo, pero decían, ¿ahora van a andar al tiro? No lo veo. Sí, no importa mucho lo que siempre, pero lo que está en el futuro, ¿ya? Ya, entonces, la primera condición es que el desplazamiento es igual a cero, ¿ya? Entonces, primero, desplazamiento igual a cero significa que la flecha, con el desplazamiento, en este punto no se puede mover, ¿verdad? Porque es un apoyo fijo. Entonces vamos a evaluar esta ecuación en x igual a 0. Recuerden que el eje x parte aquí y sube para acá. Entonces, la primera ecuación que está ahí en la flecha me va a dar a por el seno de 0, el seno de 0 es igual a 0, más b por el coseno de 0 que es igual a 1, más c por 0 más b. ¿Ya? Entonces si evalúan eso, ahora va a tener este rojo. Eso está ahí, ¿verdad? Entonces esto es 0, esto es 1, esto es 0. Por lo tanto queda que b más d es igual a 0, ¿verdad? Esa es la primera ecuación. ¿Qué significa la primera ecuación? La primera ecuación te da la deformada transversal. Entonces esa forma, esta acá, la coordenada digamos que va hacia acá. Esa. Digamos, la deformación transversal debido al panel. Tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿cuál era? Que abajo no hay momento, ¿verdad? Entonces, recordemos que E por I es igual a menos momento en sí, ¿cierto? E por I por la curvatura es igual al momento en ese punto. Con el momento es igual a 0, esto es igual a 0, entonces la condición de borde es que esa, ¿sí? Eso es porque el momento es igual a 0. El momento multiplicado por la rigidez flexural es menos el momento. ¿Sí? Como es igual a 0, la curvatura tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Y después, como es la ecuación de abajo, dice que menos alfa al cuadrado a veces por a igual a 0 igual a 0. Esto que está aquí es igual a 0, esto que está aquí es igual a 1.
Y aquí nos da entonces que alfa al cuadrado por b tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Por tanto, b es igual a 0. Recuerden que para esta ecuación nosotros definimos que alfa es igual a la raíz cuadrada de p sobre gi. Por definición, ¿sí? Alfa no puede ser igual a 0 porque yo en realidad quiero obtener cuánto vale la carga de pandeo, que es distinto de 0. Si esto vale 0, entonces no hay deformación y no hay carga. Entonces, como b vale 0, implica que b es 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale b? 0. Aquí sale que entonces, por lo tanto, voy a poner aquí b es igual a 0. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan una rótula acá abajo, siempre, y definan para arriba de x, tanto a como c, a y d van a ser igual a, perdón, b y d siempre van a ser igual a 0 si que tienen esa condición de orden. ¿Vale? ¿Sí? ¿Puedo repetir la parte del EI y la I prima? Sí. Nosotros clasificamos el momento, la energía circular, multiplicada por la curvatura en cualquier punto, por relación positiva, igual a menos al momento. ¿Sí? Si yo evalúo esto en 0, Claro, y ahí como sé que vale 0, entonces esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Profe, ¿Sí? el I' es el número. No, el I' es la curvatura. Ah, el I'. Y el 2' es Perdón. Esto es el desplazamiento horizontal. Esto es la derivada, por lo tanto, es el giro. El I' es la curvatura, para decir la tasa de cambio del giro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un elemento flexible y aplican un momento en los extremos, va a tener una curvatura constante porque va a ser un círculo. ¿Ya? Un círculo tiene curvatura constante y tiene momento constante. Significa que el EI por el I' es igual a una constante. Curvatura constante, toda una barra, tiene un momento en los extremos y va a formar un círculo. ¿Ya? Un círculo es una figura geométrica que tiene curvatura constante. ¿Ok? La curvatura es 1 dividido el radio del círculo. ¿Cómo era? El I' que era. El I' es el giro, o sea, tú tienes una función, una deflexión, ¿cierto? Entonces la tangente, vale decir el giro, es la primera derivada. La segunda es la curvatura, es cómo cambia la derivada, la pendiente. ¿Sí? De la tasa de cambio de la pendiente. Ya, tenemos esto. Esto que está aquí es un apoyo, ¿verdad? Con un elemento que es axialmente rígido. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una condición de borde, debido a que esto es relativamente rígido, un elemento de acero, pese a que tenga poca área, es relativamente rígido, y aquí el desplazamiento también es 0. Esto es una columna que tiene impedido la deformación lateral. ¿Ya? Entonces, la condición de borde de arriba. En realidad, hay 3 condiciones de borde arriba. Entonces, arriba, en el extremo superior, tenemos que el desplazamiento es igual a 0. Es decir, este punto que está acá, cuando pandea, no se mueve. ¿Por qué? Porque tengo un elemento que está rígidamente conectado al suelo. Este apoyo fijo, entonces no se mueve. Implica ya, esta es nuestra ecuación 1. Para que la recuerden. ¿Qué más sé? Sé que esto tiene un giro θ, entonces hay aplicado un momento mc. ¿Ya? Esto es simplemente por la rigidez de esta columna, o sea, de esta línea. Esto es análisis estructural. ¿Sí? Vale decir que el giro en este punto es θ, ¿verdad? Entonces el giro en el punto de arriba debe ser θ0. Eso implica
Me saltó una que no creo que me quede sola. Esa es la tercera función que borde. Profe, ¿por qué arriba no escribió B coseno? Porque yo sé que B y D valen 0. Yo ahí ya la primera función de borde ya sé que B y D vale 0. Ah, por... ¿Sí? Ya. Entonces, la rigidez flexural con la curvatura en LC van a decir el momento aquí, el momento en este punto da igual a M0, ¿verdad? Por el análisis estructural. Y eso tiene que ser igual a menos M5. ¿Sí? Eso implica esta es mi segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, la curvatura evaluado en L0, esto que está acá, y después yo divido por la rigidez flexural. Acá, menos el momento dividido la rigidez flexural. ¿Sí? Esta es la ecuación 2. Y además sé que por continuidad, arriba, sé cuánto vale el giro. Vale, sí. Tengo esta ecuación. ¿Sí? Que me sigue el giro. El giro vale esto que está acá. ¿Sí? Es igual a la función, esta que está aquí, evaluada en LC. Esto que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo tres ecuaciones y tengo tres incógnitas. ¿Qué me dice cuáles son las incógnitas? ¿Qué cosa yo no sé? ¿Cómo? ¿Cuánto vale A? Esa es una incógnita, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuánto vale? C. ¿Cuál sería la otra incógnita? LC no, LC es el largo de la columna, es algo que yo conozco. LB también es un dato del problema, el largo de la vida que no sé cuánto vale. La realidad yo no conozco el momento. Usé un giro arbitrario, no conozco cuánto vale el momento. Entonces, aquí tengo. ¿Sí? Tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Ya lo hemos hecho anteriormente. Hay una solución que es trivial. Y es que todo vale cero. Si todo esto vale cero, se cumplen las ecuaciones, ¿verdad? Y si todo vale cero, se cumplen las ecuaciones, pero ¿qué implica que todo sea cero? Que no hay deformación. ¿Sí? Esa es la solución trivial. Cuando queremos ver una solución que no es trivial, usamos una estrategia matricial, donde escribimos el sistema como una matriz. Calculamos que esa matriz no se puede invertir. Esa matriz no se puede invertir cuando el determinante es igual a cero. Y ahí voy a sacar una ecuación que me da la respuesta al problema. Que lo hemos hecho un par de veces ya. ¿Sí? Entonces esto que está acá lo voy a escribir de manera, estas tres ecuaciones las voy a escribir de manera matricial. ¿Ya? Donde estas son las incógnitas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Aquí voy a escribir. Las ecuaciones 1, 2, 3 en formato matricial. Entonces, voy a tener una matriz de 3 por 3 que va a multiplicar a nuestras incógnitas, que son A,
C y M0. Y eso tiene que ser igual a 0, 0, 0. ¿Sí? Eso es lo que he escrito. Entonces la ecuación 1, entonces es A por el seno, ¿verdad? C por el S. ¿Sí? Entonces va a escribir eso en la batita ahí, ¿no? ¿Sí? Los A, B, C y D, ¿cómo se ven reflejados en la circular? ¿Cómo? Los A, B, C y D, ¿cómo se ven reflejados en la escritura? Sabemos que son constantes. ¿Cómo se ven? Lo que pasa es que el A, B, C y D te van a dar la forma de la deformada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto es una suposición. Supongamos que todo vale, que A vale 1, B vale 0, C vale 0 y D vale 0. Es decir, la deformada es igual a una amplitud por el seno de esto que está acá. ¿Cuál es la función seno? Esto que está dibujado acá. Entonces te da la forma. Entonces tú, dependiendo de las condiciones de borde, vas a tener distintas formas de pandeo. Y así se ve reflejada la respuesta. Ya, entonces teníamos esto, C, aquí, C y un C. Después, la ecuación 2 que tenemos allá, tenemos que A multiplica a menos alfa al cuadrado por el seno, y M sub 0 va a multiplicar a 1 sobre E dividido la inercia de la columna, ¿verdad? Voy a escribir esa ecuación acá. Esa es la ecuación 2. ¿Y la ecuación 3? Ese es el sistema matricial. ¿Cuál es la solución trivial? A, C y M0 igual a 0. No queremos ver eso. Entonces la solución no trivial, si llamamos esto una matriz A, si el determinante de A es igual a 0. Si el determinante de A es igual a 0, significa que esta matriz no se puede invertir. ¿Ya? Porque si se pudiese invertir, A, C y M0 valen 0. Si no se puede invertir, no es una solución no trivial. El determinante de A, ustedes lo pueden calcular como quieran, como cofactores, digamos, va a poner simplemente cuál es la ecuación. Les va a quedar de esa matriz. ¿Ok? Entonces, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta solución. Y esta solución depende mucho de cuánto vale esto que está acá. ¿Ya? Esto que está aquí es la rigidez relativa entre las columnas y las vigas. Entonces, si es que las columnas son mucho más rígidas que las vigas, entonces esto va a ser un apoyo simple. Si es que las vigas son mucho más rígidas que las columnas, significa que las vigas van a empotrar la columna. ¿Se entiende ese concepto, no? Eso es lo que vamos a analizar matemáticamente hablando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sería claro el objetivo de esto, verdad? Entonces, la solución de este problema va a depender de esta razón. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la rigidez relativa de las vigas y las columnas, vamos a tener distintas soluciones. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Entonces, voy a borrar esto, ¿no? Entonces, aquí está todo el desarrollo que hicimos.
llegamos a esa ecuación que está allá, y ahora vamos a estudiar esa ecuación. Entonces, nos vamos a dar distintos valores de este. Entonces, esto es lo importante. ¿Sí? Esta ecuación es la que queremos resolver. ¿Sí? Y particularmente nos va a interesar esto que está aquí, que es rigidez relativa. Digamos, es una forma de rigidez flexural entre columnas y vigas. Entonces, mientras más inercia tengan las columnas, más rígidas son. Por eso aquí está multiplicado. Mientras más largas son las columnas, más flexibles son. Por eso hay una parte en el denominador y otra en el numerador. ¿Sí? Esta es la rigidez. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué pasa si es que tanto la viga como la columna son igualmente rígidas. ¿Ya? Entonces, supongamos que son igualmente rígidas. Si son igualmente rígidas, significa que este cociente es igual a 1. Significa que son igualmente rígidas. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, esto vale 1. Si ustedes solucionan esa ecuación, van a llegar a que alfa por L vale esto. Eso se puede solucionar numéricamente. Y si es que lo escriben como un P crítico con un K, les va a dar 0,85, más o menos. Este valor que está aquí está entre el 1 y el 0,7, ¿verdad? Que es un... Entonces, recordemos que K igual a 0,7. K igual a... Entonces, esto significa vigas infinitamente rígidas. Esto significa vigas infinitamente flexibles. ¿Dónde estamos? En un intermedio, ¿verdad? ¿Se entiende? Porque tiene la misma rigidez. Y por eso tengo un factor de K que está entre medio de los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es que es súper importante este concepto. Súper importante. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Todos lo entienden? ¿Estamos? Si esto vale 1, entonces estoy entre medio de estos dos casos. Ahora, ¿qué pasa si es que las vigas, eso significa que las vigas son mucho más rígidas que las columnas? ¿Qué significa eso? Que yo soy columna, que tengo una viga súper rígida en la cabeza, no puedo rotar. ¿Ya? Significa que estoy empotrado en la cabeza. Vale decir, estoy en este caso. Si ustedes solucionan esta ecuación, nosotros ya la resolvimos en la clase anterior. Esta ecuación nosotros llegamos a que el K valía 0,7. Así que esto es igual a 0, significa que las vigas son infinitamente rígidas. Estoy acá. ¿Qué pasa si es que las vigas son mucho menos rígidas que las columnas? Esto de aquí va a ser mucho menor que 1, va a tender a ser 0. Y van a llegar a un coeficiente K que vale 1, que es justo el que está aquí. ¿Ya? Entonces, estudiando esta ecuación, ustedes pueden ver si están en el extremo o están en un intermedio. ¿Sí? Entonces, pasamos de situaciones, de alguna forma, analizamos dos casos que son ideales a un caso que es más práctico. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros vamos a poder introducir, digamos, a una metodología para calcular cuánto vale el K para cualquier tipo de columna. Yo sé que ustedes lo vieron también antes, pero esta vez sí, como segunda vez, lo pueden entender perfectamente. ¿Y qué son los coeficientes? ¿Vieron los coeficientes GA y GB? Después usan uno A, sacan un K. Si les suena eso sería excelente, porque es lo que vamos a hacer aquí. ¿Hay alguna duda antes de pasar al siguiente? Entonces, básicamente, el coeficiente de luz efectiva K va a depender del nivel de rigidez de las columnas, y de las vigas que llevan un nodo. ¿Ya? Mientras más rígidas son las vigas, menor va a ser el valor de K, porque va a estar más restringido el giro. ¿Sí? Eso es básicamente lo que queremos ver.
Entonces, Profe, ¿sí? siempre tenemos que hablar del 0 y el 1. Esto de la rigidez. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Siempre tenemos que evaluarlo entre el 0 y 1. Este valor que tiene ahí anotado en la fórmula. Ese. No, es que en realidad lo vimos como si fuera 0, o como si fuera como 0, si fuera 1, si fuera infinito. Es más o menos para tener una sensación de qué está pasando en, digamos, los extremos, sabiendo que uno siempre va a estar en el intermedio. Ya. Sí, es algo así. Entonces vamos a esto es coeficiente. Entonces, en realidad lo que vimos es que el coeficiente de la rigidez de luz efectiva va a depender de este coeficiente. ¿Ya? Nosotros vimos el caso de una columna y una viga, ¿verdad? Pero eventualmente a un nodo pueden llegar 2 columnas y 2 vigas, por ejemplo. Entonces este de aquí va a ser una sumatoria de rigidez. ¿Sí? Entonces, lo que es importante es la rigidez relativa. Eso es súper importante. Entonces, dependiendo del grado de empotramiento de este nodo, el grado de empotramiento de este nodo, ustedes pueden determinar mediante abacos cuánto vale cada. Eso es lo que se hace. ¿Ya? El GA va a ser la sumatoria de las rigideces flexurales de las columnas sobre la de las vigas. Lo mismo en el nodo de arriba. Ustedes van a calcular cuánto vale GA y GB. Dependiendo de esos valores, van a entrar un abaco. Supongamos que les digo que GA vale 0.1, les digo que GB vale 0.7. Ustedes vienen, me va a salir súper mal, pero es una línea recta. Y el K es ese valor de ahí. ¿Sí? Entonces este valor que está acá es el K de su columna. Tan simple como eso. ¿Se entiende? Donde voy a volverme. El GA que está acá se calcula así. El GB se calcula así. ¿Sí? Calculan esos valores. Lo grafican acá y ven cuánto vale el valor de K. ¿Ya? Hay dos casos. Uno en donde las columnas se pueden desplazar, que tienen desplazamiento, y otro donde están fijos en cuanto al desplazamiento relativo entre los dos puntos. ¿Sí? Entonces este es un abaco cuando las columnas no se pueden desplazar lateralmente, este es un abaco cuando se pueden desplazar lateralmente. Por ejemplo, este 0.5 que está acá, cuando acaba el 0.5, entonces tenemos una columna que está doblemente empotrada. Es así. Según lo que vimos, este es 0.5. Este, cuando vale 1, en este caso, es cuando tenemos dos rótulas, ¿verdad? Entonces, si estos dos puntos no se pueden mover, su K va a ser entre 0.5 y 1. ¿Ya? En cambio, cuando tienen desplazamientos relativos, este caso de acá, en ese caso que es el más rígido, ¿sí? Donde no se puede desplazar, pero no hay rotación. Ahí vale 0, ahí vale 1. Y de ahí para arriba, hasta infinito. ¿Ya? Entonces, aquí están los casos. Hago con desplazamiento, sin desplazamiento y con desplazamiento. ¿Cómo saben? Yo, cuando le haga una prueba o algo, le voy a pasar los dos a abajo. Ustedes tienen que saber cuál usar. Pues tienen que saber que la resistencia de una columna que no se puede desplazar es mucho más alta, va a decir los casos mucho más bajos, cuando se pueden desplazar. Eso lo tienen que saber. ¿Sí? ¿Cómo se ve un marco sin desplazamiento? ¿Cómo se ve uno sin desplazamiento? O sea que hay un ejemplo. ¿Profe? ¿Sí? Lo hago el K, ¿en qué escala está? ¿Cómo? ¿En qué escala está ese K? ¿En qué escala está? Está en una escala lineal. Se lo dice 3, 4 y la del medio sería 3,5. No, este es 0,5, 0,55, 6. O sea, estos son logarítmicos, pero estos son escala lineal. Entonces, ¿Y el otro igual? también. Sí, también. ¿Sí? Vale decir, aquí hay 1.5, 1.6, 7. ¿Vale? Estos sí son logarítmicos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, cuando ustedes ven un marco
¿Cómo saber si tienen o no tienen desplazamiento? O sea, por ejemplo, ejemplos de marcos sin desplazamiento son marcos que están avistados. Si ustedes tienen un marco que tiene diagonales, las diagonales son súper rígidas. Entonces se considera que no se puede mover, digamos, un piso relativo al otro. ¿Ya? Lo mismo, si ustedes tienen un marco y tienen aquí, por ejemplo, un relleno, un muro, ese marco tampoco se puede desplazar en esa dirección. ¿Ya? Ese marco, si es que yo le saco las cruces, es súper flexible lateralmente. Si yo le pongo las cruces, es súper rígido lateralmente. Entonces, esos son los casos con sin desplazamiento. ¿Vale? Entonces, si es que ustedes calculan, por ejemplo, yo les pido, calculen la resistencia de esta, ustedes calculan GA aquí, de aquí les va a salir un valor de GA, de aquí les va a salir un GB. Estos son intercambiables, porque no importa ya. GA, GB, ustedes tienen que usar este abajo, porque este marco no tiene desplazamiento lateral, está registrado. ¿Sí? Así que, por ejemplo, yo pusiera un marco como este, así, con fuerza así, ese sí tiene desplazamiento. De hecho, esta cuestión se deforma. ¿Ya? Lateralmente se deforma mucho. En cambio, este no, porque tiene estos puntales que no permiten que se deformen. ¿Ya? Entonces, la mía eso es claro. Bien. Vamos a ver que sí. Hay algunas fórmulas analíticas donde ustedes pueden, por ejemplo, con su calculadora de I, pueden poner cuánto valen los valores de GA y GB y les puede dar un valor exacto de K. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer que usen los abajo, ¿ya? Porque es más rápido, ¿sí? Y no se van a equivocar por una fórmula. Así que, pero estas son algunas ecuaciones que dan la solución. Dado que ustedes introducen GA y GB, pueden determinar cuánto vale K, pero esto es una ecuación altamente no lineal. Así que a veces la calculadora incluso no puede dar una solución. Así que la hago una solución gráfica y la va a servir. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, el valor teórico es 0.6 y alguien le da 0.62, está bien. ¿Ya? También está bien porque usted va a trazar una línea y va a tener que estimar dónde cruza por la solución. Así que ahí hay un delta, digamos, una tolerancia que obviamente razonable a tener. Entonces, la solución de lo hago es para este tipo de marcos, ¿ya? En donde todas las conexiones son conexiones de momento, ¿ya? Pero yo eventualmente podría, por ejemplo, en este marco poner una rótula, ¿ya? Si yo pongo una rótula, hay que multiplicar por unos factores de corrección. Esos factores de corrección están dados por el elemento que yo usé para obtener la solución. Si yo estoy asumiendo este elemento es el que yo uso para construir los marcos. Si es que aquí hubiese una rótula, por ejemplo, en realidad esta es la región que tendría ese marco, por lo tanto hay un factor de corrección. ¿Sí? Entonces por eso hay un factor de 1.5. ¿Ya? Si es que tuviese, por ejemplo, aquí un empotramiento en vez de un elemento elástico, entonces aquí tendría yo un factor de 2 para sacar los GA. Puede ser un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Sí? Pero eso básicamente, hay tablas que se han puesto cuáles son los factores de modificación, pero vienen del análisis estructural. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es para el caso con desplazamiento. Entonces hay supuestos y cuando no se cumplen los supuestos hay que corregir. Entonces, por ejemplo, hagamos. ¿No te quiero borrar? Sí, no, de hecho me equivoqué. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. ¿Se sacaste ya? Vale. Entonces, voy a hacer un ejemplo así como con letras. Supongamos que esto tiene una inercia 1, este tiene una inercia 2, inercia 3, inercia 4. ¿Ya? Entonces, este elemento tiene una inercia 1, inercia 2, 3 y 4. ¿Ok? Es simplemente para poner una letra. Entonces, primero, este marco, ¿es con o sin desplazamiento? Piénsalo bien. ¿Por qué sin desplazamiento? En realidad la pregunta es ¿por qué sin desplazamiento si no tiene diagonales?
apoya esto, ¿no? Esto impide que se mueva para el lado. Entonces, por ejemplo, es como que yo tengo un marco y lo está apoyando con respecto al terreno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este también es un ejemplo sin desplazamiento. Ya, entonces, voy a sacar. A ver, ¿cuál hacemos mejor? Mejor hagamos este. Vamos a calcular el GI y el GB de esta columna, ¿vale? Entonces, esta es la inercia de la columna 1, inercia columna 2, inercia columna 3. Inercia viga 1, estas tienen la misma inercia. Y estas tienen inercia viga 2. ¿Sí? Entonces, estas vigas son iguales, tienen la misma inercia, ya son distintas, tienen otra inercia. Entonces, quiero calcular cuánto vale en este punto. En este punto, ¿cuánto vale? E sub B. ¿Para qué? Para ir al lado sin desplazamiento y calcular cuánto vale K. Eso es lo que quiero hacer. Se recordamos que GA es igual a la sumatoria de T ¿sí? Es la sumatoria de eso. ¿Sí? Aquí obviamente como es todo de acero, entonces el modo de elasticidad no lo puede simplificar porque son todos iguales. ¿Sí? Ya, entonces ¿cuánto vale la sumatoria de las columnas que hay en la parte de arriba? Tengo en el punto de aquí, ¿cuántas columnas llegan? Dos, ¿verdad? Llega esta y llega esa. ¿Y no se cuentan las de al lado? Es que son vigas. Las vigas van en el denominador. ¿Ya? Entonces, llega esta columna de aquí, ¿verdad? Con una inercia, ¿cuánto vale esa inercia? Ese 1, ¿verdad? Dividido por la longitud. Le vamos a poner 15. Que es la que está marcada aquí. ¿Vale? Una pregunta aquí. Ahí se ve las que llegan al nodo. A las que llegan al nodo, solo al nodo que tú estás viendo. Porque recordemos que lo que queremos ver es cuánto empotran estas vigas a este extremo. Y eso depende de la rigidez de las vigas con respecto a las columnas. Ya, ¿se entiende esto? ¿Sí? Que es la columna que está por debajo del nodo. Más, ¿cuál sería? El IC 2. El IC2. IC2. Dividido por cuánto. 15 también. Estas inercias podrían ser distintas, son iguales, pero podrían ser distintas. Pero aquí lo que yo tomo es este de acá. ¿Sí? Ya, estamos ok. Abajo. Llega esta viga, esta viga está acá, ¿verdad? ¿Qué inercia tiene? IB1. ¿Y su largo cuánto es? 30. Sí. Más. El IB1, Dividido 24. 24. Pero aquí hay una condición de borde que es un empotramiento, que es distinto a la hipótesis que nosotros hacemos. Por lo tanto, aquí hay un factor de modificación. ¿Sí? Ese factor de modificación, ustedes van atrás. Este es el caso sin desplazamiento, que es el caso que están analizando. Es decir, que hay esta condición de apoyo y hay un factor de 2. Por lo tanto, ¿se entiende? Así es como se aplica. Ese es el factor de modificación. Dame un segundo y paso por ahí. ¿Cierto? Porque ese es el caso. ¿Sí? Ese tiene un factor asociado de 2, que es el caso de aquí. ¿Ya? Este es el factor de 2. Porque nosotros asumimos, para sacarlo de abajo, asumimos esta rigidez, pero en realidad ese elemento tenía el doble de rigidez. Y por eso se multiplica por un factor de 2. Bueno, Profe, el que tiene la pelotita que... es una rotura, que es el caso que vamos a hacer ahora. Había una pregunta, tú tenías una ¿Podría pregunta. explicar
la parte de arriba, dice Esta columna tiene un IC1, esta columna tiene un IC2. Son distintas inercias porque podrían ser distintas las columnas. ¿Sí? Entonces, lo que dice es que para calcular los factores en los extremos, tengo que hacer la sumatoria de las inercias de los elementos que llegan a ese nodo dividido por el largo de los elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas columnas? Estas son columnas y estas son vigas. ¿Cuántas columnas llegan al nodo de abajo? Era la columna 1 y la columna 2, ¿verdad? Entonces, la sumatoria es IC1 dividido por el largo de la columna 1. ¿Por qué la tercera no? ¿Cómo? ¿Por qué la tercera no? ¿La tercera cuál es la tercera? La tercera columna. ¿La que está arriba? Sí. ¿Por qué se aplica para el nodo de arriba? Estamos calculando el nodo de abajo. Este es el nodo GA y este es el nodo GB. Ya lo vamos a hacer después. ¿Ya? Pero siguiendo con tu. Son dos, ¿verdad? Y en este caso tienen el mismo largo, ¿no? Pero podrían ser distintos. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Y después tenemos las vigas. Tenemos esta viga que es una viga normal, porque tiene las condiciones de borde que sabemos cuáles son, con las que hicimos los abajo. Tenemos el IV1 dividido 30, mide 30, pero esta que está acá tiene una condición de borde que es distinta. ¿Ya? Y por eso aplicamos un factor de 2. Eso es importante. Profe, en las columnas no salen los factores. No, los factores son solamente para las vigas porque las vigas son las que. Factor de corrección es viendo el análisis de las vigas, porque estás viendo cuánto empotran las vigas a las columnas. Esa es tu pregunta. Entonces, lo único que afecta son las vigas. ¿Ya? Esa es lo que es esencia. ¿Ya? ¿Estamos con eso? Entonces, vamos un segundo. Eventualmente nosotros conocemos cuánto son las inercias, entonces nos puede dar un valor 10, por ejemplo, o el valor que sea, ¿vale? Eso es un número, una escala. Sí. El punto B, ¿cómo tendría que tomarlo? Ahora lo voy a hacer. No, me refiero a la parte B. ¿Cuál es? A la izquierda, porque también... Ah, no, este. Sí. Ese es normal. Y no es... O sea, por ejemplo, sé que yo aquí pongo un arroz, ahí es distinto. ¿Ves? ¿No tiene arroz? Después le vamos a mostrar la tarea, cómo puede ser. Y ahora vamos a hacer este punto, el G sub B. G sub B. ¿Cuántas columnas llegan? Dos también, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí la columna de abajo, que sería la inercia de la columna 2, dividido el largo de la columna, más la inercia de la columna 3, ¿verdad? De la que está arriba, dividido 15. Aquí, para la coincidencia que son iguales, podría ser distinto. ¿Ya? Y arriba tengo esta columna, o sea, esta viga, que tiene condiciones de borde normales. Esa es la 2. La 2. Y tiene un largo de 30. En la otra tengo esta condición de borde. Y ese factor era 1.5. Ya, voy a volver a la diapositiva. Entonces estamos en este caso. En este caso, el que estamos haciendo ahora es el factor de 1.5. Perdón. Ese. 1.5. ¿Sí? Entonces, por eso tengo 1.5. ¿Ok? Entonces esto te va a dar un número, esto va a dar un número, y con esos números tú vas abajo sin desplazamiento, trazar la línea y sabes cuánto vale K. ¿Sí? Así nomás. Es relativamente fácil, pero hay que tener en cuenta estos casos que son distintos. ¿Vale? Vamos a ver. Todo esto. A las columnas no se le aplica el factor. Las columnas no tienen impacto. Lo que sí tienen, que quizás me lo salté, por ejemplo, este punto de aquí, si tú haces la sumatoria, y está puesto en la diapositiva, se me olvidó, pero una buena pregunta. Este punto, el GA, ¿cuánto vale? Entonces veamos, son la sumatoria de las columnas que llegan dividido por las vigas que llegan, ¿cierto? Aquí, esto permite la rotación, ¿verdad? Entonces GA hacer la sumatoria de... Llegan vigas, o sea, esto no está nada empotrado, ¿verdad? Entonces es como que esto, el término de abajo, fuera infinito. ¿Ya? Entonces esto, teóricamente, es 0. ¿Sí?
pero no usamos cero, porque en realidad en un caso de apoyo que es infinitamente flexible, el caso recomendado, se recomienda que sea igual a 1, ¿ya? Porque es un valor muy pequeño, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí yo tengo un G, tal que tengo el de las columnas, y abajo esto está empotrado, ¿verdad? ¿Qué significa que está empotrado? Que las vías que llegan, si es que llegasen, serían infinitamente rígidas. No me equivoqué. Este vale 0, porque no hay ninguna rigidez. Perdón. Como aquí, esto puede girar, ¿verdad? Libremente porque hay una rótula. Entonces, como que no llegaran, es como que no llegaran vigas. Entonces, esto vale 0, esto es infinito, y aquí uno usa 10, que es un valor alto. Es lo A. Aquí, en cambio, es como que las vigas fueran infinitos. Para infinitamente rígido, esto no puede derrotar. ¿Listo? Es infinito, este es 0, pero en la práctica uno usa. Ya. Esos son los distintos casos. Entonces, ese es el único factor de corrección que se usa en las columnas. ¿Ya? De alguna forma. También podría, por ejemplo, aquí haber una rótula. Que sería lo mismo que acá. ¿Sí? Dependiendo, ahí hacer ejercicio, pero uno no haría esto nunca. No haría esto porque produce un piso blando. Uno quiere que primero fallen las vigas y después las columnas. Y las columnas tienden a ser, si es que no hay cambio de sección, tienden a ser elementos que siguen, que son continuos. ¿Vale? Ya, eso. Sí, así es como se evalúan. Entonces, para la garantía mañana es muy importante que asistan. Para resolver este problema, numéricamente hablando. ¿Ya? Y lo otro es que también lo van a ver en la garantía. Este elemento puede bandear en el plano o fuera del plano. ¿Ya? Sé que hay que evaluar los dos casos y ver para dónde va a bandear primero. Y eso lo van a resolver en la garantía. Y con eso van a poder hacer su tarea mañana a la tarde. Nos falta una sola cosa que quiero mencionarles. Ya, entonces, estamos claros que podemos sacar un GA, un GB y sacar el K de cualquier bit, de cualquier columna, ¿verdad? Cualquier columna yo puedo saber cuánto es el K y puedo evaluar lo que queda por ese que va a ser bandeo elástico o bandeo inelástico. O sea, ahí hay una discusión, estamos cortos de tiempo, así que lo voy a leer después, pero básicamente hay dos casos. Uno donde hay bandeo inelástico, otro donde hay bandeo elástico. Que va a depender básicamente de la esbeltez del elemento. La esbeltez del elemento va a depender de K por L dividido el radio de giro. Son propiedades geométricas. El radio de giro, recuerden que es la inercia dividido el ángulo. Es el radio de giro cuadrado. Pero ahí vamos, entonces hay dos casos. Dependiendo de dónde están con su esbeltez, tienes que usar una u otra fórmula para evaluar el F crítico, y la resistencia a la compresión va a ser este F crítico por el año. ¿Sí? Simplemente eso. Pero necesitas saber cuándo vale el K. Entonces usted tiene una columna que puede pandear en el plano o puede pandear fuera del plano. ¿Para dónde va a pandear? En la dirección que sea más invertida. Y la esbeltez va a ser K por L dividido el radio de giro. Entonces tienes que evaluar los dos lados, ver cuál es el más inverto, y con eso ir acá. Y evaluar cuánto vale el F crítico, multiplicar por el área y tienen la carga nominal de compresión. ¿Sí? Es relativamente sencillo, pero yo creo que mañana se van a ver enfrentados a un problema, pese a un problema plano, a un problema tridimensional que les va a costar un poquito. Así que vayan preparados para pensar en el plano y fuera del plano. ¿Sí? Eso es importante. Ya, lo último que les quiero mostrar en estos 10 minutos es la tarea que la tengo que revisar bien. No la subo porque quiero asegurarme de que esté todo bien. Que esté todo bien escrito. Son dos problemas. El primero, no importa.
Es sacar. Nosotros en clase hicimos este e hicimos ese. En la ayudantía mañana van a hacer este. En la tarea les voy a preguntar el C y el E, que son fáciles. Esos son fáciles. ¿Ya? Lo que tienen que saber para hacer su tarea es que para esta condición de apoyo, como esto se puede mover, el corte es igual a 0. En este punto, el corte es igual a 0. Por lo tanto, la tercera derivada en ese punto es igual a 0. ¿Ya? Recuerden que la primera derivada está relacionada al momento. La derivada del momento del corte, entonces una derivada más. ¿Sí? Tienen que saber. Entonces le pregunté el C y el E. ¿Ya? Son súper parecidos. Entonces la idea es que demuestren cuánto valen los K. Para este caso y ese caso. Es súper sencillo. Así que se va a sacar muy buena nota. Y después les doy un marco como ese. Y les doy los perfiles que tienen. Ustedes tienen que buscar en las tablas para que vean las propiedades climáticas. Hay tablitas, ¿cierto?, que dicen cuánto vale la inercia, el área y todo eso. Y les pido que calculen la resistencia nominal, la columna 1, la columna 2, y cuánto, de todas las que están ahí. Tenemos las 5. No es muy largo, y si hacen 1, 2, tu columna ya van a hacerlas todas. ¿Ya? Así que esta es una muy buena oportunidad para que se saquen un buen 7. ¿Ya? Pero es una muy buena oportunidad. Entonces, por ejemplo, si quieren analizar esta columna, que no se la estoy pidiendo, pero si quieren analizar esta columna, esto es un caso especial, ¿verdad? Que lo habíamos analizado ahí y ya se sabe cuánto vale el G de abajo. Y aquí esta viga tiene un factor, ¿verdad? Porque tiene una rótula. En este caso es de 1.5 ese factor. Este marco es con o sin desplazamiento. Sin desplazamiento porque tengo aquí apoyo, ¿verdad? Eso. Con eso ya está. Sacan los G, usan el ábaco, sacan el K, ven si es el pandeo elástico o inelástico y calculan cuánto vale P. Es súper fácil la tarea, va a ser un poco tediosa, pero es para que sepan hacer esta cuestión bien. ¿Vale? Eso. Sí. Una cosa que es importante para ustedes, que lo van a ver bien en la ayudantía mañana. Pero por ejemplo aquí la viga, las columnas tienen distinta orientación. Esta columna está con el eje fuerte fuera del plano. Esta columna que está acá está con el eje fuerte en el plano. Ustedes tienen que ver si es que esta columna va a bandear fuera del plano o dentro del plano. Si es que esta columna va a bandear en el plano o fuera del plano. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta columna que está acá, si bandea así, va a bandear con respecto al eje fuerte. Si bandea para afuera, va a bandear con respecto al eje débil. O sea, ahí se tienen que ver qué propiedades tienen que usar para allá o para uno del otro lado. Pero fíjense que estos son distintos, ya están en distintas orientaciones. Eso, entonces el enunciado que se entrega hoy tienen hasta el 20 de octubre para hacerlo, ¿ya? No es una tarea muy larga, de verdad que la pueden hacer, ya sé que en una tarde la pueden hacer en una tarde si la hacen bien. Para la entrega, no es necesario que la hagan al computador porque son muchas ecuaciones, si quieren, se van a hacer máximo a 2 personas y lo pueden hacer en cuaderno, solo si lo hacen muy ordenado. ¿Ya? Así que me entrego una tarea bien hecha y ordenada a mano, no hay problema. ¿Ok? Si es que hay que entregar, sí, la secretaría.